Vamos a arrancar con una sola pregunta. Balance de 2015. Jorge Chávez. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo que ocurrió en la economía peruana este año? Yo creo que lo bueno es que... Bueno, por obra de gestores, por obra de acción de gobierno y de sectores empresariales, etcétera. Ha habido esfuerzos desde el Consejo Nacional de Competitividad para eliminar barreras burocráticas, ¿no? Se ha intensificado esa preocupación en el último año, digamos. Pero lo que más se le puede criticar a este gobierno en ese ámbito es que en paralelo siempre han vuelto a rebrotar otras barreras y otras trabas a la inversión, ¿no? Es un gobierno que se ha puesto de perfil cuando las papas han quemado. O sea, cuando ha habido conflictos sociales, el gobierno no ha ejercido liderazgo y ha permitido la toma de carreteras, cosa que son actos vandálicos que están además penados por ley, por la Constitución. El que toma una carretera tendría que ir a la cárcel, sin embargo en el Perú eso no sucede. Entonces cuando un Estado pierde esa autoridad, entonces todo se cae, ¿no? Estamos hablando del tema de seguridad ciudadana. O sea, el delincuente es un agente como cualquier otro que tiene una racionalidad. O sea, mide ganancia versus riesgo. Cuando ve un Estado que se pone de perfil ante los conflictos, el delincuente siente como que no hay Estado. Entonces es más avesado de lo que es normalmente, ¿no? Entonces por eso mata a mansalvas pero es todo un tema. Lo primero, el Ministerio de Economía y el Ministro de Economía se han convertido en realidad en personajes centrales en el quehacer político, ¿no es cierto? Han estado a la altura de los acontecimientos. Hemos tenido un Ministro de Economía que ha durado una buena cantidad de tiempo y es reciente que también, en fin, a él sí le han cargado las tintas de una manera impresionante. Tiene excesivo protagonismo, excesivo peso el Ministerio de Economía. Hay que pensar en otra conformación del Consejo de Ministros y sobre todo considerando estos pesos, como también puede ser el otro tema, el de la inclusión social, en donde el gobierno se ufana de que ha hecho muchas cosas y que ha disminuido en definitiva la pobreza, no así la desigualdad. Bueno, para hacer justicia con el actual ministro de Economía, en realidad muchas de las cosas negativas que suceden en la economía están un poco fuera de su control. Cuando tienes problemas de agenda de la primera dama y todo eso genera un escenario complicado, ¿no? Pero también hay que decirlo con toda crudeza y sinceridad, que el ministro de Economía tiene que ser un político. O sea, más allá de ser técnico, tiene que ser un político. Y yo creo que sí, esa es la parte que se le puede a él reclamar. A ver, denos un ejemplo de un economista político que haya sido exitoso en el Perú. Bueno, Silva Ruete, por ejemplo, ¿no? Era un economista y era un político al mismo tiempo. Y lo hacía súper Manuel Ulloa, que se hace de Manuel Ulloa a otro, ¿no? Y antes hemos tenido también en los 60s, en la época de Prado, Beltrán, ¿no? Un tremendo político. Pero bien sesgados, ¿ah? Muy centrado. Entonces, sesgados, no centrados. Sesgados, políticamente. Bueno. Porque estamos hablando entonces porque el gobierno de derecha. Pero para retomar tu pregunta, ¿no? Porque tu pregunta estaba vinculada a que si el Ministerio de Economía como está, más allá de las personas, está bien o está mal. Creo que hay un problema, no de ahora, porque yo he trabajado en el Ministerio de Economía bastante tiempo y de muchos años, el Ministerio de Economía ha venido concentrando demasiado poder y eso se ha agudizado en los últimos tiempos. Entonces, el poder del Ministerio de Economía yo creo que es tan grande que pesa mucho más que todos los otros ministros juntos. Y eso muchas veces lo que genera es un entrampamiento de muchas decisiones que se quedan ahí porque el Ministerio de Economía no tiene la capacidad de digerirlas, porque gran parte de su personal son buenos muchachos economistas que salen de buenas universidades, pero que no tienen la experiencia como para poder ponerse a tomar decisiones y
analizar temas que son sumamente complejos y que no tienen ellos la experiencia para hacerlo. Entonces, yo creo que el Ministerio de Economía y Finanzas habría que evaluar si se divide, como en Chile, donde hay un Ministerio de Economía, que se tendría que fusionar con producción y yo diría también con el Ministerio de Comercio Exterior en un solo ministerio que sería justamente en de conducción práctica concreta. Porque aquí es un diálogo de sordos, una pelea permanente. Cualquier iniciativa de comercio exterior es frenada por economía y finanzas, iniciativas de producción que son frenadas por comercio exterior. Y entonces todo esto tiene que estar, y de otro lado tiene que haber un CEPLAN fortalecido. Y que tiene que ser independiente de la PCM, tiene que pasar a depender directamente de la Presidencia de la República para tener una fuerza y jalarse al Consejo Nacional de Competitividad, porque el Consejo Nacional de Competitividad hace cosas parecidas a lo que hace el CEPLAN y no es posible que sigamos planeando por dos cabezas, ¿no? Cuando debería ser una sola. Saludamos al doctor Walter Albán, que ya está con nosotros. Estábamos ya dándole vueltas a varios temas y ya entraremos un poco después a la Defensoría del Pueblo. Doctor Dardo López, lo bueno y lo malo en esta cosecha depresiva es quizá el punto más álgido en el caso de seguridad ciudadana y corrupción. Bueno, el tema que mencionaba de la cosecha depresiva es importante porque creo que el candidato que gane va a ser el que debe transmitir una esperanza fundada a la población. Eso es clarísimo, porque la sensación frente a la seguridad es de descontrol. Lo bueno es que finalmente se ha empezado a tener ciertos resultados geográficamente acotados, Callao y Lima por extensión. Con declaraciones de emergencia cuando ha empezado, de por medio. Pero lo que pasa es que la declaración de emergencia no alcanza, no se puede extender todo el territorio porque entonces no alcanza la fuerza policial. Claro. O sea, uno puede concentrar fuerza policial en un distrito y tiene resultados, pero eso es insuficiente, eso alcanza en el corto plazo. Lo malo es que no se, ya no hay tiempo, ya estamos a la final de un gobierno, eso se tiene que hacer al inicio, no se entendió que había que hacer una modernización de todo el aparato estatal para enfrentar la delincuencia. Porque la tendencia que más veo cuando discuto con amigos o especialistas del tema es que todo el mundo se retrotrae a una época de la historia en la que algo funcionó. Hemos estado conversando en economía y en política sobre cómo todo está cambiando tan rápido. Entonces no podemos manejar, así como no podemos manejar en piloto automático y peor con el freno puesto, el freno de mano puesto, tampoco podemos pretender manejar mirando el espejo retrovisor porque nos estrellamos. Entonces retrotraernos a lo que pueda haber funcionado en los 50, 60, 70, 90 o inicio de este siglo es un error. La delincuencia ha cambiado, la forma... Se ha modernizado también. Se ha modernizado y como todo utiliza la tecnología y utiliza las tendencias actuales. Entonces hay que entender que necesitamos una policía modernizada en la captación de los futuros policías, en la preparación, en el entrenamiento, en el control, en la especialización. Igual el Ministerio Público, igual hay que trabajar con el Poder Judicial. En el INPE tenemos que tener claro de que no funcionó un aspecto que sí me gustaría conocer su opinión es, en realidad, porque muchas de las fuentes, sobre todo de inmoralidad y que llevaron después a inseguridad ciudadana, se han generado tanto en municipios como en gobiernos regionales. En otras palabras, desde el punto de vista de una actuación civil y de una actuación de la población, tanto en distritos como en regiones, podría colaborar en una tarea también en lucha contra la delincuencia. Lo que ocurre es que la corrupción es un brazo importante de crecimiento de la informalidad y hay un brazo importante de crecimiento de la delincuencia. ¿Por qué? Porque cuando el delincuente percibe fundadamente que aceitando los caminos de la legalidad puede salir libre, actúa impunemente y va volviéndose más avesado. La corrupción a nivel municipal, a nivel de gobiernos regionales, ha sido un abono inmenso para la inseguridad, porque ha alcanzado la delincuencia organizada ha alcanzado niveles que nunca antes vistos en el país. Sí. Esto no es nuevo en la historia, ya ha pasado en otras partes del mundo y nos está pasando a nosotros. El caso más cercano es en México, donde esto es un problema nacional, un problema serísimo. Lo que ocurre es que tenemos que, como decía, pensar en modernizar. Si vamos al plazo final, que es el sistema carcelario, durante años
se buscó la despenalización y vemos que no resulta. Tenemos que aumentar la capacidad carcelaria del Estado para que las penas pequeñas de 1 año o 2 años se cumplan, pero en condiciones que no impliquen una tuburización ni una escuela del delincuente primario o de poca peligrosidad que es adoctrinado o sometido por un delincuente más peligroso. Pero hay que recuperar eso. En campo policial hay que modernizar, como decía, la selección de policías, la capacitación. Yo he visto los exámenes que les toman y son anacrónicos. La línea de carrera, los sistemas de control de la policía, porque tenemos que recuperar el merecimiento de la confianza y el respeto público para la policía. Igual que trabaja el Ministerio Público e igual el Poder Judicial. Hacemos una pausa.